Entonces, ¿por qué crees que sea tan difícil eso? ¿Y por qué no empezaste tu medio? O sea, subirlos a Instagram. A mi blog o a tu etcétera. blog. Ay, sí lo pensé, pero la verdad es que muchas veces te invade el miedo. No sé si a ti te pasó en este proceso de tu canal de YouTube, de tus cursos, etcétera, de que dices, nadie lo va a leer, no le va a gustar a nadie y probablemente voy a estar perdiendo mi tiempo publicándolo. De hecho, es que sí pasa. O sea, yo el podcast lo empecé y dije, sé que no lo van a ver las personas que quiero que los vean, pero últimamente pues ya ha tenido más vistas de que 1000 vistas, 200 vistas por video y es como de, está bien. Digo, obviamente los clips tienen menos vistas, pero los podcasts completos enteros sí. Sí, pues bueno, yo no me animé por miedo, lo reconozco, lo siento. Y de hecho como que tenía un novio que él me animaba y pues me decía, me sugería que iniciara mi propio blog de escritura y la verdad es que eso se lo agradezco demasiado, él me impulsó demasiado y también sentía que no era como el mejor momento. Creo que muchas veces nos detenemos por decir, no es el mejor momento, me voy a esperar a ser más reconocida, más famosa, a tener un libro publicado. Es que nunca es el mejor momento. Exacto, ya me di cuenta. Nunca, o sea, por ejemplo, cuando tenga una guitarra mejor, voy a subir mis covers. Cuando tenga una cámara mejor, cuando aprenda más, voy a animarme a hacer esto. Y no, aprendes más y mientras más sabes, más te das cuenta que no sabes tanto. Entonces así nunca vas a empezar. El chiste es aventarte y a ver, y Sí. resolver ya conforme vayan llegando los temas. Sí, totalmente. O sea, la verdad, pues yo me detuve por eso. Y aún así encontré la manera como de aventarme como un poco más a lo seguro. Tampoco sabía si me iban a aceptar los textos que mandé a escritoras universitarias, pero pues me los aceptaron y aquí O sea, estoy. también era mandarlos por correo y ya te aceptaron. Mandar la colaboración por correo y esperar las sugerencias, esperar respuesta. Afortunadamente sí hubo respuesta a diferencia de muchos otros medios en los que intenté publicar y ya. Pues lo demás es historia. Primero empecé con una serie de relatos que se llamaba, bueno, el relato principal era El olor del amor. Es la historia de Luisa, una joven que es hija de 2 madres lesbianas y que ha sufrido demasiado en toda su vida. O sea, la verdad es que le ha ido muy mal a la pobre Luisa, pero conforme empieza como el descubrimiento, bueno, sus madres se mueren porque se fugan a perseguir el amor que nunca se atrevieron a perseguir, separadas, evidentemente, y después lo que pasa es que esta Luisa, empieza a descubrir muchas cosas respecto a la vida de sus mamás y respecto a su propia vida. Se empieza a preguntar, bueno, ¿y quién es mi papá? O sea, está bien que mis mamás eran lesbianas, pero pues debió haber un hombre, ¿no? Sí. Y se empieza a preguntar muchas cosas y empieza a descubrir demasiadas cosas y precisamente de eso fue mi primera serie de relatos. Fue una serie que disfruté demasiado y de hecho... ¿Qué es un relato? Un relato, pues, es como decir un cuento, es un chismecito, haz de cuenta, ¿ok? Eso es corto. Es corto, exacto. No es tan largo, no es una novela, tampoco es como tal un cuento, podría decirse que es un cuento corto, ¿ok? Vas a contar lo que pasó en un periodo de tiempo corto o puede ser un periodo de tiempo largo, pero lo vas a contar de una manera abreviada, omitiendo algunos detalles, pero sin caer como, pues sí, en la codez de las palabras. Tienes que ser generoso con las descripciones y atrapar al lector de forma que, aunque es algo corto, se quede picado y pueda y quiera querer leer qué pasa después. Por eso fue. ¿Cuántos relatos fueron? Fueron, bueno, El olor del amor, después fue Descuida Luisa. Descuida Luisa fue el tercero. Y antes fue Luisa recibe 2 cartas, ese era. Y Luisa manda 2 cartas, y ya. ¿Y te los puedes leer en 1 hora cada uno? Fueron 4, o sea, los 4 en 1 hora y ya. Ok. Y de hecho, cabe señalar, ya me encuentro trabajando actualmente en la continuación de qué es lo que pasa en la vida de Luisa. La vida de Luisa, o sea, los relatos, la temporalidad de los relatos se da en el contexto de hace como 2 años, relativamente, y los relatos se acaban más o menos antes de que inicie la pandemia, como por ahí de enero, etcétera. Entonces... ¿Y empieza in media res, in extrema res o en la ovo? ¿Cómo? Empieza de la mitad, o sea, la historia empieza de la mitad y después se va al principio, al final. No. Siempre tiene un orden cronológico. Bueno, no es obligatorio, o sea, si quieren escribir como ustedes quieran, escriban. El mío fue de esa manera y
pues creo que me gustó mucho. Es la manera en que mejor me funcionó para contar lo que tenía que contar en esa primera parte de relatos. Y en esta parte, que es como la continuación, igual, sigue el mismo orden cronológico, pero va haciendo un recuento, porque pues mientras descubre verdades, obviamente las verdades son del pasado. Claro. Entonces va haciendo un recuento de todo lo que pasó. Perfecto.